¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer un día más. Ya es real, ya es palpable. Luis Suárez va a jugar en el Atlético de Madrid, pese a esas pequeñas turbulencias en las últimas horas prácticamente, con esa vuelta atrás de Bartomeu. Vamos a hablar de ese fichaje porque deja muchas cosas. Por un lado, lo que puede aportar el uruguayo al Atlético de Madrid. Por otro lado, lo que deja atrás. 6 años, yo diría, radiantes con el Fútbol Club Barcelona y otra brecha abierta, ¿no?, para esta directiva, saliente directiva, pero que está desde luego cada día con un tema nuevo, ¿no? Hablaremos de todo eso con Daniel Chapela, con Bruno Bain y contigo también si quieres, porque ya sabes que estás más que invitado a comentar aquí debajo. Si no nos sigues todavía, suscríbete, que es gratuito, y dale al like si te está gustando lo que estás viendo. Nosotros empezamos ya esta edición de Club de Soccer para hablar largo y tendido sobre Luis Suárez, nuevo jugador del Atlético de Madrid. Venga, vamos a por ello. Daniel Chapela, Bruno Bain, muy buenas, ¿cómo estáis? Muy buenas, qué gusto volver al club. Yo no sé si esto se podía mostrar o no, pero tengo el carnet, aquí está, ahí se ve. ¡Qué bárbaro! ¿Se ve? Sí, señor. Bien, bien. Ya soy el primero que lo tiene y les pido a todos que se unan a este club con o sin carnet, porque les va a dar mucha satisfacción. Tienes una interferencia ahí en la cámara, creo, con la imagen, porque se ve azul los colores, pero no pasa nada, nos sirve también, ¿eh? No te preocupes. Es el del Blockbuster, que todavía lo guarda Bruno Bain. Hay que apurarse para carnetizarse y disfrutar de la piscina, como acaba de hacer Bruno. Es cierto, es cierto. Hombre, hay un precedente con Leo Messi, ¿no? En esa entrevista en la que estaba con las chanclas y el bañador, pues Bruno, evidentemente, sigue tendencia, ¿no? ¿Cómo se criticó eso? Vos también, a vos no te imaginaba, Nacho, desde un punto de vista hasta casi militaroide, eso de anda, ¿qué hay una regla para dar? No tenía por qué estar de smoking, ¿eh? No, nadie le pedía un smoking, pero bueno, no sé, unas chanclas o unas cholas, ¿no? Como decir. Y un bañador, no sé. Cada uno está como quiere, estaba tranquilo, eso denotaba que no se había impuesto como una especie de tensión adicional para dar su versión, sino que la dio con la comodidad que la quería dar. Menos mal que no le dieron ganas de ir al baño, si no se hubiera hecho la entrevista en el servicio, pero bueno. En fin, bueno, que hemos hablado mucho ya de Leo Messi. Hoy hay que hablar, hoy es un día histórico, podemos decir, ¿no? O sea, hoy se cierra el fichaje de Luis Suárez por el Atlético de Madrid y hay mucho de qué hablar en torno a eso, pero lo primero que quiero es, vamos a seguir ese esquema que a mí me gusta de este programa que a veces aplicamos, que es conocer vuestro titular. Si tuvierais que titular hoy la noticia del fichaje de Luis Suárez por el Atlético de Madrid, ¿cómo la habríais titulado en vuestra noticia, en vuestro periódico? Brunito, ¿tú cómo habrías puesto? Tal para cual, porque llega Luis Suárez al equipo del Cholo Simeone y siempre se ha dicho que al Cholo le gustan los equipos, abro comillas, uruguayos, aguerridos, con muchísima lucha, con esa entrega hasta el último minuto, y Luis Suárez siendo delantero, que quizás uno no lo asocia inmediatamente a ese puesto con las características que acabo de describir, creo que corporiza y personifica ese estilo de juego con el que el Cholo tan identificado se siente. Hay una cosa que le gusta mucho también al Cholo, luego te la tiro, ahora simplemente es un cebo, que le gusta que los delanteros presionen y defiendan. No sé yo si Suárez va a cambiar el chip, porque desde luego en el Barcelona no lo hacía, pero bueno, luego lo vemos eso. Dani, ¿tu titular cuál sería? Mi titular es una segunda versión de Villa, ¿no? Porque me hizo recordar este movimiento del Barcelona, aquel de 2013, cuando Villa pasa al Atlético de Madrid, y si bien no estamos hablando de un futbolista respecto al Barcelona, no hablo de la selección española, de la misma dimensión, es verdad que Villa llegó al Atlético de Madrid para reforzar a un rival directo y que ese mismo año le pasó factura al Barcelona. Recordaremos, sí, ¿no? Campeones. Eliminación en Champions y campeonato de Liga en el propio Camp Nou. Sí. Estaba el debate, ¿no?, de si Villa estaba todavía vigente y vaya si lo estaba, ¿no? Ya no solamente en el Atlético de Madrid, sino luego también más tiempo, ¿no? Bueno, pues Luis Suárez ya es jugador del Atlético de Madrid. La verdad es que tenemos varios frentes que podemos abrir. Por un lado podemos ver lo que le puede aportar esto al jugador, lo que le aporta al Atlético de Madrid o lo que le aporta al Barça. Si os parece, podemos empezar por el Atlético de Madrid porque claro, se ha ido Morata, se ha ido a la Juventus, evidentemente ese espacio lo ocupa Luis Suárez. En ese cambio de cromos entre Morata y Suárez, ¿gana o pierde el Atlético de Madrid?
¿Sabes qué, Nacho? Yo quiero decir una cosa antes que nada, y quizás en contra de mi título. Creo que se está sobrevaluando por estas horas el vínculo Luis Suárez, Atlético de Madrid, Luis Suárez, Cholo Simeone, porque está bien, va a un club que quizás corporiza estas cuestiones, pero ¿quién le va a dar pases? Hablo a ver si es una mejoría sí, para Luis entiendo porque Suárez. pienso lo mismo. Está Coque, está Saúl en la mitad de la cancha y del otro lado se perdió de que se los dé Messi, de que se los dé Coutinho, tipos creo que le abra la cancha el propio Griezmann, con un pie distinto para habilitarlo. Entonces sí, puede ser que el tema espíritu esté más de la mano y además quizá la bronca que trae Luis Suárez y todo esto lo haga compensar estas falencias o este déficit del que estoy hablando. Pero los hinchas uruguayos, los que son de Deportivo Luis Suárez, me imagino que preferirían seguirlo viendo en el Barcelona que ir al Atlético, que a todas luces es un descenso. Uh-huh. Qué buen punto, Bruno, ¿eh? Porque me parece que es un aspecto a considerar, el entorno, el contexto al que va a llegar, que por supuesto que es muy distinto. Lo que pasa es que yo sí creo que para dar la dimensión que pienso, tiene esto. El Atlético de Madrid con Suárez, en mi opinión, es mucho más candidato a ganar todo de lo que era sin Suárez. Más candidato a ganar la Liga. Sin Suárez y con Morata, ¿no? ¿Te refieres? No. Con Suárez y sin Morata, digamos, con Suárez. Para mí, aumenta sus opciones en todo lo que va a jugar. Yo sé que esto puede parecer obvio por la dimensión del delantero del que estamos hablando, independientemente de que ya esté en un momento de su carrera en el que lo normal es que empiece a bajar y no que crezca más. Pero hablamos de un futbolista de una jerarquía indiscutible, que creo que va a llegar probablemente con un espíritu de revancha por toda esta situación que vivió. Y es verdad que no es el Barcelona, que no está Messi, pero tampoco tenía eso cada vez que iba a la selección uruguaya o cada vez que va a la selección uruguaya, donde también encuentra otro contexto y donde suele ser determinante del mismo modo, ¿no? Sí, es verdad. Yo lo que veo ahí es, coincido con lo que dice Bruno, el tema de cómo está rodeado, es decir, no es el mismo concepto, pero yo vuelvo a lo que decía antes, es decir, yo creo evidentemente que tiene más gol Suárez que Morata, pero hay que llevarle la pelota a Suárez. Suárez no te hace las jugadas desde el centro del campo, hay que llevarle la pelota. Y el Atlético de Madrid tendrá que empezar a parecerse más precisamente a aquel Atlético de Madrid que ganó la Liga. Es un Atlético de Madrid que defiende desde mucho más arriba, que tiene las líneas también en ataque mucho más arriba, que profundiza mucho más, que sabe salir a la contra. Ese Atlético se caracterizaba por dos cosas muy importantes. Uno era la salida rápida, con los goles que hacía Diego Costa, que prácticamente era un rematador, y lo otro era el juego aéreo en los saques de esquina. Esas dos cosas el Atlético de Madrid las ha perdido, ¿no? Y vamos a ver cómo se adapta eso al táctico, digamos, de Luis Suárez, que viene también, que se me entienda bien, acostumbrado, ¿no? O intoxicado, en el buen sentido de la palabra, al juego del Barça, que no tiene nada que ver con el del Atlético de Madrid. Pero recuerden, no sé si podemos hacer ese salto temporal. Recuerden cuando Barcelona fichó a Suárez, ubíquense en ese momento, que lo contrata después del Mundial de Brasil, con la suspensión delante, pero venía del Liverpool, de hacer muchos goles en el Liverpool. Sí. Y se decía que Suárez no iba a encajar en el Barcelona, en aquel Barcelona coral, que venía de brillar con Guardiola, que era un fútbol muy elaborado, que Suárez era otro tipo de delantero, y Suárez hizo la adaptación y la hizo muy bien. No solo encajó perfectamente en esa estructura, sino que, bueno, hoy es el tercer goleador histórico del Barcelona. Es decir, mejor no pudo haberse incorporado a esa otra manera de jugar. Es decir, yo creo que Suárez es un futbolista con tal temperamento, con tal espíritu, con tal capacidad, que es capaz de adaptarse a distintos entornos. Y creo que le va a ser más sencillo que no aquel que vivió cuando pasó de Liverpool a Barcelona. Al menos eso es lo que pienso. La Liga es la misma, por lo menos. Sí, la Liga es la misma, la edad que tiene no es la misma, pero yo creo también en la capacidad de adaptación de Luis Suárez como para poder hacer, después de seguramente algunos partidos, algunos meses, ese switch e incorporar lo que el Cholo le pide. Hay un jugador, estoy haciendo una comparativa que se me entienda, no pretendo comparar a Joao Félix con Leo Messi, pero si consiguen conocerse y entenderse Joao Félix y Luis Suárez, quizás estemos hablando de una dupla en potencia corta, porque no creo que Luis llevamos 5 años ya, pero a lo mejor a final de temporada, a media de temporada, cuando empiezan a cocerse ya las cosas importantes, a lo mejor tenemos una conexión ahí, una dupla espectacular, porque en algún momento Joao Félix, que ya ha mostrado gestos de su calidad, en algún momento tiene que explotar ese chico, ¿no? Sí, no, eso es
Es un buen punto el que tocas, Nacho, porque también se habla por estas horas de con quién mezcla mejor arriba y algunos lo ponen a Diego Costa. Para mí, definitivamente, la dupla tiene que ser con Joao Félix, más allá de algún partido en donde quiera poner dos tipos más chocadores el Cholo, pero es con Joao Félix con quien tiene que empezar a desarrollar esa química y ese entendimiento Luis Suárez. Sí, totalmente de acuerdo. Yo sí creo que el Luis Suárez que llega al Atlético de Madrid es verdad, es un delantero de más edad ahora, que ha perdido cierta condición física, no solo por la edad, sino por las lesiones que ha padecido últimamente, pero también es un delantero mucho más completo, mucho más integral en cuanto a sus registros. Incorporó cosas en este paso por el Barcelona, aprendió a tirarse más a los costados, a integrarse más a los circuitos de juego de un equipo. Lo supo hacer con el Barcelona. Es verdad que siempre le faltaba algo, a veces le rebotaba la pelota, a veces no devolvía bien una pared, pero creció en ese sentido. Yo creo que va a llegar a un lugar donde probablemente ese nivel de excelencia en el juego va a ser otro, pero yo creo que el Atlético de Madrid tiene jugadores para poder también mostrar un fútbol que se acerque más a esa condición que Suárez requeriría, ¿no? Hablamos de Joao Félix, pero yo creo que hay un buen grupo de mediocampistas allí en el Atlético de Madrid, sin hablar del nivel de sus laterales, que pueden incorporarle volumen de juego al Atlético de Madrid. Yo creo que el Cholo está yendo en esa dirección. No pienso que haya que encasillarlo tanto, ¿no? Las reformas que hizo el Atlético de Madrid en la pasada temporada me parece que iban en ese camino. Lo que pasa es que también el Atlético hizo muchos cambios de la temporada pasada a la anterior y eso tenía que notarse de alguna forma en el funcionamiento, ¿no? La verdad es que, más allá de lo deportivo, que creo que lo más o menos lo hemos desgranado todo, hay una lectura de este fichaje de Luis Suárez, no sé si coincidís, que es que en el mercado del bostezo, como me gustaría llamarle a este mercado de fichaje, porque es un auténtico rollo, porque no hay nada más que salidas, hablo de lo que es la Liga y de los grandes equipos de la Liga. Sí. Esto es picante. A mí esto me pone porque yo ya, por ejemplo, tengo localizado cuándo es el Atlético Barça. Ese partido, o sea, ese movimiento es una especie de mini tsunami dentro del mercado que además va a derivar en otros movimientos que puedan llegar a ser atractivos, como llegadas al Barcelona, por ejemplo. Y luego es esto, el atractivo de ver a Suárez contra el Barça, que no sé si alguna vez habéis pensado que lo fuéramos a ver, pero Suárez contra el Barça. No, sin duda, y podés extender a Europa lo del mercado alicaído, porque por mucho esta es la incorporación de esta ventana. No sé qué. Siempre con la excepción de Inglaterra, ¿no? Que estos van. ¿Pero qué? ¿Thiago? ¿Quién es una incorporación más fuerte? Bueno, el Chelsea lo que pasa es que los hizo muy temprano, pero ha incorporado bastante. Sí, grandes nombres no hay. Como nombre, me parece que Luis Suárez en todo el fútbol europeo con ventaja, ¿no? Y a la Liga en particular, sin duda que le da un condimento después de todas estas semanas de ostracismo, ¿no? Y Dani recién decía que es un dato que se repite mucho y quizás uno no lo piensa. Tercer goleador histórico del Barcelona. Mira que pasaron jugadores por el Barça, y no jugó 17 campañas. En ese tiempo, haber hecho tantos goles habla de una calidad y un olfato que muy pocos han tenido. Bruno, tú sabes que yo te voy siguiendo en el programa. Entonces, lo que tú me vayas pidiendo, yo te lo voy a mostrar. Tú me hablas de los goles del Barça. Esta es la tarjeta de rendimiento de Luis Suárez en el Barça. Pensé que me ibas a decir que era socio cuando dijiste la tarjeta que tenía del club. Se la hemos enviado. Lo que pasa es que como va a cambiar de domicilio, ahora a lo mejor no le llega. Vamos a ver. Bueno, es una auténtica barbaridad de goles. Fijaros la temporada 15-16 o sobre todo, ¿no? O la 16-17, que son las dos mejores, el rendimiento que ha dado, ¿no? Vamos a hacer la lectura del otro lado, ¿no? Es decir, de cómo queda, en qué situación queda este Barcelona, es verdad, porque, quiero decir, no van a ingresar nada por Suárez, por mucho que hay unas cantidades fijadas en variables, eso llegará más adelante, depende de la actuación en Champions del Atlético de Madrid. Y claro, al final el Barça está diciendo adiós a todos estos goles, siendo fiel también a lo que quería la directiva, ¿no? Que era quitar con esa etiqueta de tóxico a Luis Suárez del medio. Pero, ¿en qué condición, en qué situación se quedará el Barça para vosotros? Porque no creo que vaya a llegar un delantero. Y si llega, no va a llegar un delantero que a lo mejor te asegure tantos goles, ¿no? Sí, el Barça adelante tiene la posibilidad de Griezmann como referencia absoluta, que Koeman dijo lo quería ver de 9. Probablemente juega Ansu Fati de entrada, por lo menos en principio acompañándolo. Se queda con variantes como Dembélé y la incógnita de Trincao. Yo a Braithwaite lo pongo muy por detrás. Si el Barça, que no lo sabemos, tuviera algo de dinero, porque lo que llega por Semedo aparentemente lo van a usar en Dest
en el lateral derecho. Lotería, ¿no? La lotería de verano. Yo ficharía, digamos, algo para acompañar arriba, ficharía. De todas formas, tampoco está mal, digamos. Depende de cómo se adapte Trincao, si puede sumar algo para mí. Aclarar que se va por 40 millones más o menos Semedo, pero que se dice también que ya estaría hecho Serginho, ¿no? Entonces vamos a ver, porque Serginho no va a venir gratis tampoco, va a costar la mitad de lo de Semedo más o menos, ¿no? Sí, 20 millones más 5 en variables es la... Pero no sé cuánto va a quedar luego para fichar un delantero, porque por 20 millones un delantero no sé qué te puedes traer, la verdad. Bueno, no sé en qué niveles está Depay en cuanto a precio de mercado. No es un delantero muy costoso. Tampoco es el 9, ¿no? Que No uno es un puede 9. imaginar. No lo es. Realmente es un segundo punta, diría yo, ¿no? A mí me parece que el Barça queda otra vez muy tocado. Queda golpeado en lo deportivo porque pierde a un delantero de referencia. Ojo que los goles del Barcelona siempre han apuntado hacia Messi, pero Suárez fue un complemento brutal en cuanto a estadísticas de goles y asistencias. Está más que dicho que la gestión del Barcelona ha sido nefasta en lo de Suárez y en el resto de operaciones que ha hecho. Le ha regalado a su tercer goleador histórico que se haya tenido que ir no por la puerta de atrás, por la gatera, por donde entra el personal de servicio. Me parece lamentable, ¿no? Desde el punto de vista de la imagen que transmite una institución. Y ni decir que no solo lo está regalando, sino que además le está pagando la mitad del sueldo en esta primera temporada. Es decir, básicamente es un movimiento para aliviar cuentas, para presentar un balance contable que no ponga en riesgo el patrimonio de los directivos. No hay otra cuestión. Que cuando se vayan se puedan ir sin soltar nada de sin tener que avalar con su propio patrimonio la gestión. Está bien lo que dices, Dani, porque no lo habíamos destacado y es verdad. Es decir, Luis Suárez, que ganaba 15 limpios en el Barça, en el Atlético de Madrid va a ganar 8. Pero como le van a pagar la mitad de la ficha en el Barça, ya estás ganando lo mismo. Está ganando 15 en este año y el año que viene es en el que ya sí reduciría sus emolumentos, ¿no? Pero, bueno, si hay un ganador en esto, en lo económico, es Luis Suárez, ¿no? Va a cobrar de 2 sitios diferentes. Es increíble que el Barça le esté pagando la mitad de la ficha. La verdad que lo de Bartomeu no tiene explicación alguna. Y viendo esos números, quizás se me ocurre como interrogante. Fíjense que de la 16-17 para abajo va todo en descenso, en goles y en asistencia. No sé si leer algo ahí o es casualidad. Va en descenso los números de Suárez y va en descenso los títulos del Barça también, ¿eh? Recordemos que la Champions se gana en 2015, si no recuerdo mal, en esa final con la Juventus. Entonces estaba Luis Enrique, estaba Claudio Bravo, de portero del Barcelona, ¿no? Y desde entonces, pues sí, ha habido ligas, evidentemente, pero ya sabemos que las ligas a veces en el Barça no se valoran, no cuentan ni como título. Hubo un declive, pero recordemos que en cada una de esas 3 temporadas finales, Suárez tuvo al menos una lesión de importancia, que lo mermó, que lo sacó muchos partidos del equipo y que lo hizo jugar muchas veces en bajas condiciones. Recordemos antes de la Copa América de Brasil, ¿no? Que terminó yéndose a operar la rodilla sin jugar la final de la Copa del Rey. Por situar un poco la situación. Sentó muy mal en la directiva, yo creo que en general en el Barça. Pero evidentemente hay un declive, eso es indiscutible, ¿no? Hay una merma que se notó bastante en este último trecho post pandemia, ¿no? Le costó entrar en ritmo. Es verdad que venía de una lesión, venía de una larga pausa, pero sí se le notó que ya aquel ritmo que era capaz de imprimir, incluso su capacidad para superar los duelos, había caído, ¿no? Yo ahí diré en favor del Atlético de Madrid que quiero ver a Luis Suárez, aunque tenga 30 y largos, en las manos del profe Ortega. Es verdad que la preparación física que se hace en el Barça no es la del Atlético de Madrid. Los jugadores del Atlético de Madrid estamos acostumbrados a verlos que van como trenes. Y yo no creo que Luis Suárez vaya a tener ahora la mejor versión física de su trayectoria, pero, ojo, porque si le ponen a punto, lo mismo si recuperan una gran versión de Luis Suárez. Totalmente, sí. Oye, la última, antes de cerrar el tema Luis Suárez, os pregunto por él mismo. Es verdad que podríamos hablar un poco de cómo encajaría en el Atlético de Madrid, en el dibujo, pero es una situación particular. Él se va también al Atlético de Madrid, su familia aparentemente no se va a mover de Castelldefels, va a seguir en Barcelona, es decir, que entiendo que él va a estar yendo y viniendo. No sé, ¿qué esperáis de él en cuanto a eso y en cuanto, por ejemplo,
se dice que va a venir rebotado, que va a tener unas ganas de venganza importantes. ¿Qué Suárez esperáis? Ya no digo desde el punto de vista colectivo, sino él, Luis Suárez. ¿Qué Luis Suárez esperáis? Ese último punto que tocás me parece clave, Nacho. Las ganas de demostrar y de triunfar y de que el Barcelona vea que se equivocó van a poder quizás compensar todo esto que yo decía hace un rato, ¿no? Que en el Barça tiene gente que le puede hacer llegar la pelota mucho más limpia y como a él le gusta, en particular para esta etapa de su carrera. Es cierto que lo personal puede ser un factor. Recordemos que esa historia de amor con Sofía Balbi, que está en Barcelona, su mujer de hace no sé cuánto tiempo y que de hecho no quiere dejar la ciudad. Así que hay jugadores a los que se han podido acostumbrar sin problemas a esto y hay otros a los que los ha afectado mucho, ¿no? Sí, es una mejor situación que haber sido a Turín, ¿no? Sí, no te quepa duda. Está a 3 horas de distancia en tren, qué sé yo, tanto para ir él o mover la familia. Yo iba a decir algo que es muy básico, muy elemental, ¿no? Pero es que Suárez es uruguayo. Es muy complicado si no se conoce esa idiosincrasia entender lo que uno quiere decir. Pero un futbolista como él, de raza, de lucha, de temperamento, que las ha peleado desde niño, yo solo lo puedo imaginar en una etapa brillante en el Atlético de Madrid y que además va a encontrar un entrenador que va a saber picarle ese orgullo cada vez que haga falta. Es cierto. Eso es muy cierto. Si hay alguien que le puede encontrar la gota extra de motivación, que no necesita, porque estamos diciendo que la tiene, ese es Simeone. Totalmente. Sí. No, y que es verdad lo que dice Dani, ¿no? La historia de Luis Suárez se explica desde el momento en el que vemos que él, cuando llega a Europa, viene de Nacional al Groningen, es decir, no vino por la puerta grande. Claro. Se tuvo que buscar la vida en Europa. ¿no? Atrás de Sofía Balbi, justamente. Exacto. Y de hecho esa situación cuando estuvo en Groningen era similar, ¿no? Porque yo creo recordar que ella seguía viviendo en Barcelona. Ella no se mueve de Barcelona, ¿no? Pero él es el que va y viene. Si lo hizo desde Holanda, ¿por qué no lo va a hacer desde Madrid? Que hay un tren no, hay 20 trenes al día y 10 aviones diarios, ¿no? Ahora no sé con la pandemia, pero hay bastantes opciones, ¿no? Bueno, pues ahí lo vamos a dejar, chicos. Yo creo que queda bastante claro. Es sin lugar a dudas la noticia, yo creo, de la semana y una de las noticias, si no la más importante del mercado. Dani, Bruno, un beso grande. Cuidaros mucho. Chao, muchachos. Un gustazo, no se olviden de este. Sáquenlo. No enseñen más esa foto que se nos va la gente, Bruno.